Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, en nombre de su presidente, el doctor Leonel Fernández, y de su director ejecutivo, el doctor Marco Herrera, quien por razones de agenda no se encuentran aquí con nosotros en la noche de hoy, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad Constitucionalizando la Globalización a cargo del doctor José Luis García Guerrero. El doctor García Guerrero viene a acompañarnos aquí en la noche de hoy por iniciativa de un gran colaborador nuestro, que es el doctor Jotin Curi, quien como siempre intenta que sus amigos que tienen estos tipos de temas tan interesantes puedan pues compartirlos con nosotros desde el auditorio de Funglode. Y para nosotros un compromiso que asumimos con gusto, parte de lo que hacemos aquí, parte de lo que es la creación de políticas públicas, la generación de conocimiento a través de los diversos centros de estudios, y esperamos que, como siempre, todos ustedes puedan disfrutar esta noche de esta conferencia que, como sé, viene a partir de unos libros publicados por el doctor García, y que todos ustedes puedan disfrutar de este conversatorio con él. Sin más, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y espero que lo disfruten. Sí, muy buenas noches, amigos todos. Me corresponde en el día de hoy presentar a mi querido profesor y tutor de tesis, tanto en el máster como en el doctorado, el profesor José Luis García Guerrero. De manera que me satisface profundamente presentar a este renombrado académico español, quien es catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, pero además un asiduo visitante de nuestro país y un vasto conocedor de toda la geografía dominicana. Conocí al profesor García Guerrero cuando impartió docencia hace algunos años a los jueces del Tribunal Constitucional Dominicano en el máster oficial de la Universidad Castilla-La Mancha. Me impresionó el dominio absoluto sobre los temas que abordaba, así como la velocidad con la cual expresaba sus ideas y el nivel de detalle para descomponer conceptos y rearmarlos nuevamente con su innovadora visión. No fueron pocas las ocasiones que tuve que reestructurar, revisar y modificar mis juicios sobre aspectos puntuales en materia constitucional, motivado esencialmente por sus impecables razonamientos. Fue mi tutor en la tesis para el máster y ahora lo es también para el doctorado. Me enseñó que los derechos económicos como la propiedad y la libertad de empresa no son fundamentales en un Estado social, aunque sí podrían serlo en un Estado liberal. Ese afán de escudriñar principios y valores que subyacen en las palabras, puesto que las mismas no son más que el vehículo que utilizamos para transmitir las ideas, hacen del profesor García Guerrero un auténtico académico que trata siempre de llegar hasta las últimas consecuencias cuando estudia un tema constitucional. El profesor García Guerrero se graduó de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Posteriormente presentó su doctorado con la tesis sobre los grupos parlamentarios en la democracia representativa de partidos, bajo la dirección del doctor Juan José Solozábal Echavarría. Ha publicado numerosas obras, tanto en España como en el extranjero, que son utilizadas como libros de texto en diversas universidades. Hace algunos años presentó en este mismo auditorio su libro titulado La publicidad, en el que define la libertad de comunicación como un derecho-libertad, vinculado directamente a los valores de la dignidad de la persona. Asimismo, ha escrito ensayos en colaboración con otros importantes autores de nuestro país. Se destacan, por ejemplo, sus aportes en las obras colectivas O Libera Amicorum, dedicados al doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, Luigi Ferrajoli y Alan Breuer Carías. Asimismo, ha escrito en la primera edición de la revista del Tribunal Constitucional, además de otras publicaciones anteriores de ese importante órgano. Ha sido uno de los artífices de la Universidad de Castilla-La Mancha para exportar el conocimiento a otras latitudes, contribuyendo así en la formación de numerosos profesionales en diversos países. Ha desarrollado una dilatada carrera académica, tanto dentro como fuera de España, razón por la cual es ampliamente reconocido en Hispanoamérica. En esta ocasión nos hablará sobre la obra colectiva por él dirigida titulada Constitucionalizando la Globalización, en la que se examinan las distintas constituciones económicas, así como la armonización de los diferentes modelos constitucionales con las tendencias económicas prevalecientes en la actualidad.
Como cada país tiene una estructura constitucional de conformidad con sus intereses nacionales, se hace necesario compatibilizarlos para permitir así que las ideas globalizadoras tengan una expresión de aceptación dentro de los diversos esquemas constitucionales. Se trata de una tarea ardua que exige creatividad y conocimiento, y solo una mente organizada como la del profesor García Guerrero es capaz de sintetizar en sus palabras que escucharemos a continuación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, decir que es un honor estar aquí de nuevo, en lo que empieza a ser como un foro dominicano de la presentación de mis últimos trabajos, porque como muy bien ha dicho Yotin Curi, mi buen amigo, se presentó aquí hace 3 o 4 años el libro de la publicidad, Fundamentos y Límites Constitucionales. Y quedo muy agradecido una vez más a Funglode. Funglode, que es una institución extraordinaria del pensamiento, de la inquietud intelectual del país, y que solo es posible gracias a la obra del presidente Leonel Fernández, que reúne en su persona algo que no es frecuente, que es la capacidad del político, del estadista, manteniendo una inquietud intelectual impresionante, y esto explica esta obra. Entonces quedo muy agradecido, evidentemente, a la Fundación Funglode, a Leonel Fernández, y también, como no, a Yotin y a su mujer Lilia. También Yotin es un jurista intelectual, ¿no?, con una preocupación que trasciende al derecho. Ha sido una gran pérdida para el Tribunal Constitucional su salida, pero lo ha ganado la academia, porque aparte de trabajar como ejercicio, pues bajo mi dirección está con una tesis doctoral que creo que se va a convertir en un auténtico referente en lengua española, no solo en República Dominicana. Está trabajando sobre la Constitución Económica de República Dominicana, desde una perspectiva constitucional, y ese libro, evidentemente, pues va a marcar un antes y un después en todo el derecho en lengua hispana, y pronto con los anglosajones, que no les va a quedar más remedio que aprender español para consultar los importantes trabajos que se están publicando en nuestra lengua, ¿no? Sobre todo, como veremos, con el tema de la globalización ahora. Y entonces, vaya mi agradecimiento a él y también a Ricardo Rojas, sin duda alguna, que no estaríamos aquí si no fuera por su continua labor de impulso al trabajo que venimos desarrollando. Vengo a presentarles un libro que se llama Constitucionalizando la globalización, que espero que cuando acabe de hablar lo puedan entender perfectamente qué significado tiene. Este libro no lo he traído porque pesa casi 3 kilos aquí. Son 1.700 páginas bajo mi dirección, y no se trata aquí implicados 50 juristas españoles de 17 universidades distintas y 2 institutos de investigación, juristas de España, Italia, Canadá, los Estados Unidos, Alemania, Brasil, Colombia, entre otros países. Pero ya no son solo esos 50 investigadores, es que esos 50 investigadores tienen redes internacionales de investigación que también han colaborado con este trabajo. Es decir, que es el fruto de no menos de 100 juristas reputados, a los que he dirigido dentro de un proyecto de investigación del Ministerio de Economía español en procedimiento competitivo. Hemos competido con grupos de química, de medicina, para obtener una serie de recursos que nos permitieran afrontar esta investigación. Es el resultado de toda esta gente durante 4 años. Y este libro en concreto hay muchas publicaciones de este proyecto de investigación de estos 4 años, pero hay una publicación magna, que es la que aquí presento. Es Constitucionalizando la globalización. Se publicó en la editorial jurídica más prestigiosa que hay en España, que es Tirán lo Blanc, en Valencia, y apareció en febrero de este año. O sea que es un libro de 2019 que acaba de aparecer, como digo, en 2 volúmenes. Como estamos en la época de los smartphones, les voy a dar una página web. La página web, pueden acceder ahora o más adelante, tiene 2 líneas. El anterior proyecto de investigación, que se llama Construcción y Mercado en la crisis de la integración económica, y un segundo proyecto de investigación en el que estamos ahora embarcados, que va referido al principio de solidaridad y el gobierno interno. La página web lleva 3 www.marco3.org. Entonces, si entran en esa página web, ya digo, verán Construcción y Mercado en la crisis de la integración económica y verán un enlace, se lo estoy diciendo ahora porque verán un enlace al libro de Tirán lo Blanc. Y entonces ahí tienen ustedes un desglose en 50 páginas del índice del libro.
¿no? 50 páginas del índice del libro en castellano y en inglés, con lo cual cualquiera puede ir siguiendo el desarrollo del libro, las grandes líneas del libro que voy a contar en esa web. El libro lo pueden conseguir porque, había dicho, cuando se presenta un libro normal es traerlo, pero yo creo que pueden, bueno, haría publicidad en la Librería Jurídica Internacional con Ángel Potentini, se pueden dirigir en los próximos días y yo les recomiendo que lo compren en papel porque va a ser una obra de referencia internacional. Yo creo que a partir de ahora nadie puede trabajar jurídicamente en el tema de la globalización, está mal que lo diga yo, pero creo que es una realidad, porque estoy aquí representando en cierta medida de vocero, han trabajado bajo mis ideas, bajo mi concepto, bajo una revisión material. No se trata que yo he encargado a 50 investigadores que escriban 50 capítulos sobre 50 materias, no. Yo tenía en la cabeza un libro, una estructura del libro, he ido reclutando a especialistas para que puedan desarrollar esas partes del libro, les he dado instrucciones de cómo tenían que desarrollarlo y lo he corregido materialmente el trabajo que han hecho y en algún caso, no voy a decir quién, lo ha tenido que rehacer 3 veces el trabajo para finalmente publicarlo en el libro. O sea, no es un libro colectivo al uso. Un libro colectivo al uso, mándame un capítulo, me lo junto en un libro, o tú vas a escribir sobre la materia, nada parecido. Esto es una obra con una sistemática de principio a final y revisado. Yo les recomiendo, por tanto, que se hagan con la edición en papel. Es cierto que tiene un precio elevado, porque son una gran obra con más de 1.700 páginas, con más de 50 autores, cuesta 141 euros. Pero recomiendo eso porque te dan una versión electrónica del libro. Quien no quiera acceder a eso del libro puede también entrar en la editorial Tirant Lo Blanc y comprarlo en la versión digital y descargarse digitalmente el libro. Y les recomiendo que se hagan pronto con el libro, porque la mayor parte de mis libros están agotados. Lo que era la tesis doctoral en las universidades de Noruega y Finlandia, se llevaron de librerías de segunda mano los 10 o 15 últimos ejemplares que quedaban. El libro de escritos sobre partidos políticos está completamente agotado, solo se puede bajar la versión online, y el libro de la publicidad quedan muy pocos ejemplares. Entonces, entre los 9 libros publicados que tengo, entre dirigidos y propios, en exclusiva, pues estos 3 o 4 están agotados y yo creo que se va a agotar también constitucionalizando la globalización. Y ahora, brevemente, voy a rendir un cierto homenaje a República Dominicana, porque este trabajo de investigación, aunque les parezca mentira, está inescindiblemente unido, este gran amplio proyecto de investigación, este resultado, está ampliamente vinculado a República Dominicana. Porque en el año 2005 el Senado de la República organizó un congreso internacional con el objeto de preparar una hipotética reforma constitucional, que como saben ustedes, con una gran habilidad, el presidente Leonel hizo suya y fue el resultado de la Constitución de 2010. Entonces, en aquel congreso de 2005 tenía 2 asesores académicos, Carlos Salcedo, que aquí nos acompaña, mi buen amigo Carlos Salcedo, y Milton Rey, presidente del Tribunal Constitucional hoy en día. Entonces, Carlos Salcedo me preguntó, dice, oye, José Luis, de cara a una hipotética reforma constitucional, para que República Dominicana se pueda preparar de cara al futuro, ¿por qué no estudias la vinculación entre integraciones económicas y reforma constitucional? Y ese trabajo, que fue un adelantado a su época, que se publicó en el libro del Senado, que está también agotado, el libro del Senado de 2005, publicado por Naciones Unidas, o con el apoyo de Naciones Unidas y el Senado de la República Dominicana, ahí publicaba yo un artículo que se llama Integración Económica y Reforma Constitucional. En esa web pueden acceder a ese trabajo, que está publicado ahora recientemente en un libro que ha publicado, que vale 14 euros, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es Constitución y Mercado en la crisis de la integración europea, y dado que el libro del Senado estaba completamente agotado, he trasladado el trabajo tal y como estaba escrito, sin ningún tipo de modificación, que acaba de salir este año en Constitución y Mercado en la crisis de la integración europea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y entonces, ¿por qué llamo la atención sobre este libro? Bueno, es que este artículo, este capítulo del libro, mejor dicho, es importantísimo porque yo todavía, estamos en 2019, han pasado 14 años, todavía sigo bebiendo de ese libro. De lo que anticipadamente vi en aquel trabajo, sigo bebiendo y desarrollando y extrayendo conclusiones de aquel trabajo. Para que me entiendan ustedes, la primera, por sintetizárselo a ustedes en 2 ideas, además donde expuse esto por primera vez fue en República Dominicana, llegué a la conclusión que a medida que se profundizaba en una integración económica, se producía un ataque de mayor intensidad al principio democrático entendido en sentido amplio. Y dirán ustedes, ¿qué es una integración económica para que nos entendamos? Pues una integración económica, como luego intentaré explicar brevemente, hay 4 fases de integración económica. Un acuerdo de libre comercio, una unión aduanera,
un mercado común y una unidad económica y monetaria supraestatal. Luego descenderé para que lo puedan distinguir ustedes bien. Para que me entiendan más claramente, República Dominicana, ¿cómo está el concierto internacional? Pues lo más destacable que tiene República Dominicana es un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y con los Estados Unidos de América. Es la primera fase de integración económica, la más débil, la más suave, la que menos daño origina al principio democrático. Cuando hablo del principio democrático, que a medida que profundizas en la integración económica, se intensifica el ataque al principio democrático, estoy hablando del principio democrático en sentido amplio, porque en realidad lo que se está atacando es la soberanía popular, la distinción entre poder constituyente y constituido, el propio principio democrático, el derecho fundamental a la participación política, el derecho de sufragio activo y pasivo, todo eso se está atacando. A medida que te integras más profundamente, con mayor intensidad en una integración económica, todos estos valores, principios, derechos fundamentales empiezan a sufrir consecuencias. Incluso hay una consecuencia muy grave, que es que se merma, se reduce el pluralismo político. El pluralismo político es las distintas opciones ideológicas que tienes de afrontar un problema constitucional. Pues te puedes encontrar, como ahora le sucede a Europa, en materia de economía, que en Europa solo se puede hacer un tipo de política económica, la ordoliberal, nada más. No puedes hacer otra, no puedes hacer una economía liberal puramente, ni una economía intervencionista, y mucho menos, claro, una marxista, porque solo puedes hacer la orden liberal, porque las normas de la Unión Europea son normas cerradas, no son normas abiertas, y no te permiten margen de pluralismo político. Claro, evidentemente ustedes se encuentran con Centroamérica y Estados Unidos en un acuerdo de libre comercio, que es la primera fase, el primer tipo de integración económica, y la Unión Europea se encuentra en el cuarto, en la fase más avanzada, en la unidad económica y monetaria supraestatal. Esta consecuencia, nil novum sus sole, como se dice, no estaba yo inventando ni descubriendo nada. Porque resultaba que un señor que se llama Dani Rodrik, que es catedrático de Harvard, de economía, nos había mojado la oreja a todos los juristas, como decimos en España, y en 2004 había publicado un libro en inglés que se ha traducido al español por Bosch como La paradoja de la globalización, y había explicado, había llegado a la misma conclusión que yo en 2005. Él ya lo había dicho cuando yo lo publiqué. Yo todavía no conocía su trabajo de Harvard, que era de unos meses antes. Aunque realmente, como me recordaba Carlos, ya habíamos empezado a trabajar en 2004 sobre este asunto. Él decía que hay tres variables, lo que se llama la paradoja de Rodrik, se conoce como la paradoja de Rodrik, que es los términos soberanía, democracia e integración económica. Y tú no puedes incrementar esas tres variables a la vez. Siempre sacrificarás una. Si tú quieres más integración económica, tendrás menos soberanía o menos principio democrático. Si quieres más soberanía, tendrás menos integración. O sea, hay una interrelación entre variables, esa es la paradoja de Rodrik de su libro de la globalización, que en el fondo significa lo que yo había dicho un año después que él, cuando dije que a medida que se intensifica una integración económica, el principio democrático sufre mayores consecuencias. Y en ese trabajo, por sintetizarlo muy rápidamente, se hablaba de que las integraciones económicas supraestatales, para quien me entienda si hay algún lector avezado de libros jurídicos, la doctrina de la teoría del derecho, el derecho internacional, utiliza el término integración económica supranacional. Pero claro, eso es una creación de economistas y de internacionalistas, no de constitucionalistas, y es inexacto. Porque aunque no es frecuente, puede haber estados plurinacionales. Y un estado plurinacional sería una integración económica supranacional. Por tanto, como constitucionalistas debemos hablar de integración entre estados, integraciones económicas supraestatales. Pues bien, la otra consecuencia que había sacado en aquel trabajo, por decir las dos más importantes, porque hay muchas, es que las integraciones económicas supraestatales y los acuerdos entre bloques económicos, en definitiva, la globalización supone un ataque, un embate, no al principio democrático, como había dicho primero, sino al concepto racional normativo de constitución que decimos técnicamente. Es decir, la globalización está atacando a la Constitución liberal que tienen ustedes aquí y que tenemos en la mayor parte de Iberoamérica, de Europa y de Estados Unidos, Canadá, Australia. Está siendo atacado por la globalización, porque no se trata de un ataque solo al principio democrático, como decía Rodrik, sino que se corre el riesgo
de considerar costes económicos, el medio ambiente, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, y entonces podemos vernos en la tentación de reducir esta protección, la protección al medio ambiente, a los trabajadores y a los derechos sociales, para ser más competitivos, en un mundo en que compiten bloques económicos con bloques económicos, pues ser más competitivos, reducimos la protección constitucional, abaratamos costes y somos más competitivos. Entonces, por tanto, la globalización supone un embate a todo el concepto liberal de construcción y no a una parte de ella como nos creíamos en un principio. Y claro, ¿por qué me he detenido en todo esto? Porque, vaya por Dios, ¿dónde se publica por primera vez este trabajo? En República Dominicana, en Santo Domingo, en el homenaje, en el Liber Amicorum, al homenaje al profesor Juan Manuel Pellerano. Lo cual creo que es de esos trabajos que te quedas honrado, una figura tan relevante del derecho constitucional dominicano que resulta que ha salido un trabajo tan importante. ¿Y por qué me he detenido en este segundo trabajo? Porque en este trabajo, en el primero se había dicho que a medida que profundizas y pasas de un acuerdo de libre comercio a una unión aduanera y posteriormente a un mercado común y finalmente a una unidad económica y monetaria supraestatal, según vas pasando de tipo de integración en integración cada vez más intensa, sufre más el principio democrático. En este trabajo descubrí que hay una segunda fase de la globalización. La segunda fase es cuando una integración económica, por ejemplo la Unión Europea, firma un tratado de libre comercio con otra integración económica, que es lo que acaba de hacer con Mercosur, o con un Estado, que es lo que hizo con Canadá. Y entonces ahí la gente se ha quedado ahora sorprendida. ¿Qué consecuencias tiene el CETA? ¿Qué consecuencias tiene para el acuerdo con Mercosur? Esto ya estaba previsto en el homenaje a Pellerano. Me había adelantado. Había dicho que esta es la segunda fase de la integración económica. Que cuando una integración económica firma un acuerdo de libre comercio con otra integración económica o con otro Estado, los problemas se duplican. ¿Por qué? Porque se sitúa, si tú eres el Estado español y ya tienes un problema de democracia a la hora de que la Unión Europea tome decisiones que afectan a España y tú esa decisión, tu gobierno la comparte con otros 27, imagínense cuando la Unión Europea firma un acuerdo con Mercosur, ¿dónde queda España? A la hora de que el pueblo sea soberano, a la hora de que, y yo entiendo soberanía, que hay quien se cree que está obsoleto, la soberanía es algo tan grande, como decían los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, es que una comunidad, los ciudadanos de una comunidad, tienen el derecho a decidir sobre las cuestiones que afectan a esa comunidad. Eso significa la soberanía, eso no puede estar obsoleto. Eso es la democracia, eso es que yo decido sobre lo que me atañe. Y entonces, claro, si ya hay muchas dificultades para decidir cuando yo transfiero la mayor parte de las competencias de España, de Italia o Francia, se transfieren a la Unión Europea y yo ya tengo un problema democrático para poder decidir sobre esas cuestiones, imagínense cuando la Unión firma un acuerdo con Mercosur, o el ciudadano brasileño en este caso, a través de Mercosur con la Unión Europea. Esto es lo que llamo la segunda fase de las integraciones económicas, que ahora todo el mundo se está quedando sorprendido. Hay que estudiar estos, algunos le llaman acuerdos de segunda generación. No, esto es la segunda fase de la globalización que estaba prevista. Entonces, ¿por qué tiene importancia este homenaje a Pellerano, este trabajo en el homenaje a Pellerano? Pues fíjense ustedes, cuando competimos, presenté como investigador principal el proyecto que aglutinaba a esos 50 investigadores al Ministerio de Economía para que nos diera financiación, tenía que utilizar una base. ¿Y cuál era esa base? El trabajo de Pellerano. El trabajo de Pellerano se lo mandé a todos los autores y es lo que presenté ante el Ministerio desarrolladamente para decir que queríamos multidisciplinarmente profundizar en el trabajo a Pellerano. Y me fui a un congreso que hubo hace 2 años en Cartagena de Indias, en que estuvimos 4 días encerrados y luego 2 en inglés con los principales autores anglosajones, porque había de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, de Estados Unidos, de varias universidades. Estuvimos encerrados, que es donde expuse una ponencia que era el embate que la globalización origina al principio democrático. Es la ponencia que defendí en ese foro cerrado. Entonces me di cuenta que no, que los anglosajones no estaban, claro, lógicamente, por influencia de Estados Unidos, no estaban elaborando una teoría general de la globalización y de las integraciones económicas. ¿Qué estaban realmente haciendo los anglosajones? El estudio del problema concreto. Ahora, cuando ha surgido el CETA, el acuerdo entre Canadá
y Europa, que ha sido el primero de una gran trascendencia, porque Trump, presidente de Estados Unidos, tumbó el TTIP temporalmente, el acuerdo transatlántico entre Europa y Estados Unidos, pero sí se celebró el de Canadá. Se han llevado las manos a la cabeza los autores en Alemania, en España, en Estados Unidos, y dicen, hay que estudiar estos acuerdos de segunda generación. Por segunda generación se refieren a este acuerdo de Canadá con Europa. ¿Cómo que acuerdos de segunda generación? Si esto es lo que yo ya llamaba de la segunda fase. ¿Cuál es el problema? Y dicen, pero es que estos acuerdos, por ejemplo, establecen instituciones de arbitraje. Y eso implica que nuestros tribunales nacionales no van a tener la última palabra en la disputa, sino que la disputa la van a resolver un órgano arbitral. Y eso levantó ampollas y protestas, y ha firmado la Asociación de Juristas de Alemania en contra de esto. Y se sorprenden. Vamos a ver, es que no tienen ni idea, es que están atontados, perdónenme la expresión. ¿Por qué digo que están atontados? Porque si uno estudia la política comercial de los Estados Unidos de América y estudia los acuerdos de libre comercio que ha firmado Estados Unidos, siempre ha estado presente la adopción de órganos arbitrales. O sea, parte de la política comercial de Estados Unidos implica que quiere órganos arbitrales para la resolución de los problemas. Y entonces lo que hace el CETA es trasladar esos órganos arbitrales. ¿Y para qué está el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio? Que también son órganos arbitrales. Entonces, claro, no se puede ir al problema concreto y decir, me encuentro en el CETA con órganos arbitrales. Pero oiga usted, es que eso es parte de una teoría general. Es que todo el bilateralismo y el multilateralismo se está construyendo con órganos arbitrales. Entonces, por tanto, el gran acierto, yo creo, de este libro es que tiene 1.335 páginas elaborando una teoría general que no hay en ningún lugar. Nadie ha realizado esa labor. Aquí se presenta. 1.335 páginas de las 1.700 en la teoría general de la globalización. Y las 365 últimas páginas se ocupan, por gente de primer nivel, de resolver el problema, el embate que origina la democracia, el embate que origina, que eso lo trabajo yo, el embate que origina al Estado social, Carlos Vidal, catedrático de la UNED, Javier de Arreborio, también catedrático de Castilla-La Mancha, desde una perspectiva económica. El ataque al Estado, a los derechos de los trabajadores, Luis Jimena, el mayor experto que hay en Europa en la materia. El ataque que hay a los impuestos, porque yo no puedo poner los impuestos que quiera, sino que tengo una limitación que la globalización me impide, los impuestos directos, que el Estado te da soberanía para decidir qué impuesto le pongo a mi empresa. Ya no puedes hacerlo. Tienes que saber que ya no puedes hacerlo libremente. Y entonces eso, el problema que eso genera, lo estudia uno de los mejores especialistas que hay en España, que es Juan José Nieto, de la Universidad de Santiago de Compostela. El ataque al medio ambiente, lo ve un grupo de investigación de brasileños de Uno Chapeco. Es un problema concreto, pero para afrontar esos problemas concretos necesitas conocer toda la teoría general que se ha elaborado en las 1.300 primeras páginas. Y entonces ya descendemos en el primer capítulo, que si quieren ustedes hacerse una idea de lo que supone el libro, tienen que leer el primer capítulo que yo en este libro, personalmente, aparte de haberlo revisado, escribo 3 capítulos, un compendio sobre el que luego hablaré y una mesa redonda. Y entonces en el primer capítulo que escribo es una teoría general en que lo primero que tengo que hacer es definir la globalización. O antes de definir la globalización, lo que me ocupo en primer lugar es de demostrar con qué técnica jurídica se tiene que estudiar la globalización. Porque yo tengo una opción de estudiarlo desde el derecho comunitario, el derecho a la Unión Europea, puedo estudiarlo con el derecho internacional o puedo estudiarlo con el derecho constitucional. Y yo explico, razono y fundamento cómo se tiene que estudiar desde el derecho constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que se está abriendo un nuevo campo al estudio del derecho constitucional. Este libro representa que hay un nuevo campo que tiene que ser objeto de estudio por el derecho constitucional. Igual que hay derecho parlamentario o derechos fundamentales o justicia constitucional. Habrá un nuevo campo que es derecho constitucional y globalización. En segundo lugar, la definición. Si ustedes se fueran al 2004, no podíamos hablar de globalización. El diccionario de la Real Academia de las Lenguas no llevaba el término globalización entonces. Hablaba de universal. Tendríamos que hablar de la universalización. Pero si observan ustedes el diccionario de la lengua española de 2004, de 2013 y 2017, verán una evolución rauda en el lenguaje.
El diccionario decía una cosa en 2004, otra en 2013 y otra en 2017. El diccionario ahora se está adaptando a una sociedad que cambia de un día para otro, que va a todo ritmo, y eso se puede seguir perfectamente en el diccionario. Entonces, había que definir qué es la globalización, y ahí yo he hecho un avance de una definición de la globalización, porque la globalización, podían decir, oiga, siempre ha habido globalización. Cuando España tenía el real de plata, esa era la moneda que servía de seguridad económica en el tráfico mercantil, entre el tráfico comercial entre Asia, América y Europa. Como muy bien cuenta el libro de Dani Rodrik, solo en el año 2004 se alcanzó el nivel de comercio, el flujo comercial mundial, era el mismo en el año 2004 que en 1913. Durante el siglo XVIII y XIX los británicos promovieron los intercambios comerciales con tanta intensidad que alcanzó un nivel roto con la Primera Guerra Mundial y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial. Hay quien con razón desde el mundo anglosajón ha dicho que la ruptura del libre comercio fue lo que provocó las dos guerras mundiales. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos exigió el libre comercio en la cumbre de Bretton Woods y refundó el orden económico internacional en la Conferencia Internacional de Bretton Woods, en que acudieron 44 países. Entonces, ¿qué es la globalización? ¿El libre comercio? No. Tampoco, como decía el diccionario de la Real Academia en el año 2013, que las empresas traspasan las fronteras nacionales. Tampoco. La clave absoluta, lo que yo llamo globalización en sentido estricto, es que las empresas y los mercados han encontrado en el ámbito internacional un nivel de garantías equivalente al que disfrutaban en el ámbito estatal. Yo, desde mi primera aproximación a la Constitución Económica, me di cuenta en la primera aproximación a la Constitución Económica, que esta Constitución liberal no ha triunfado en el mundo, como decimos los constitucionalistas, por la defensa de los derechos fundamentales o del principio democrático. Esa es la bandera de enganche. Esta Constitución liberal ha sufrido el ataque de la sociología conservadora, marxista, del positivismo jurídico, del historicismo, de las constituciones napoleónicas, de las monarquías restauradas, del fascismo, de la dictadura fascista, marxistas, y aún así, ahí está la Constitución liberal 200 años después. ¿Por qué ha pervivido tanto tiempo? ¿Por qué ha sobrevivido a ataques tan importantes? Porque la Constitución liberal tiene en su genoma el capitalismo, tiene la economía de mercado en su genoma. La economía de mercado no puede funcionar en ningún sitio tan bien como en una Constitución liberal. Y esta es la clave absoluta. Bien, es cierto que esa Constitución somete al poder económico y el que manda es el poder político a través de la soberanía del pueblo. Cosa que ahora con la globalización está en cuestión. Cada día más gente se pregunta con razón si el que manda es el poder económico y no el poder político. Entonces, por tanto, la clave de la globalización que se produce en torno a mediados de los años 90 es, la clave absoluta, es que las empresas y los mercados pueden traspasar las fronteras nacionales porque tienen en el ámbito internacional un nivel de seguridad equivalente al que la Constitución liberal le daba en el ámbito estatal. Y entonces ya, obviamente, esto es otro mundo, otra dimensión. Eso se hacía desde Bretton Woods, cuando se fundó el orden económico internacional en el 44, eso se hacía a través del multilateralismo, acuerdos de libre comercio mundiales, que se iban poco a poco reduciendo los aranceles. Ese orden económico descansaba fundamentalmente en Estados Unidos, en el patrón oro, la vinculación del dólar como moneda de intercambio vinculada al patrón oro, con la Organización Mundial, perdón, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo. Funcionaba así. En el año 70 Estados Unidos, con la crisis de Vietnam, y tras tener el primer déficit en su balanza fiscal, es decir, Estados Unidos por primera vez en la historia compra más fuera de lo que exporta, ha imprimido tantos dólares que ningún país se fía ya de que el dólar pueda estar respaldado por oro, y entonces eso es una revolución, desaparece ese patrón de oro y hay un cataclismo en el orden económico internacional. Estados Unidos ya no puede mandar en el mundo y se ve obligado a crear el grupo de los 7. Las 7 principales economías a partir de ahora van a gobernar el mundo bajo el liderazgo indiscutible de Estados Unidos. Aparecen los derechos de giro,
El dólar sigue siendo la moneda de referencia, pero hay una cesta de monedas en que en un principio estaban la libra, el marco alemán, el dólar, había 4 monedas principales, el yen japonés. Ahora, en esos derechos de giro está el euro, sigue la libra, el dólar, el yen y la moneda china, el yen japonés y la moneda china, que son los derechos de giro. Lo que representa declive de Estados Unidos y su importancia. Curiosamente, Strauss-Kahn, cuando tuvo ese escándalo sexual en Nueva York que acabó con su carrera, quería sustituir el dólar por los derechos de giro. Curiosa coincidencia, o sea, quería potenciar los derechos de giro en detrimento del dólar. Entonces, apareció ese curioso escándalo sexual que le hizo dimitir en el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde hay entonces, por tanto, en los años 70, una segunda fecha de referencia? Los 95, la década de los 90 del siglo pasado, ya les he dicho que es cuando las empresas se encuentran a encontrar esas garantías. Y posteriormente, la otra gran clave es que fruto de la desregulación financiera surgen las hipotecas basura, contaminan los balances de los bancos, los gobiernos se niegan a hacer públicos los balances de los bancos, uno no se fía de otro banco y desembocamos en la más terrible crisis desde la Gran Depresión, especialmente virulenta en Europa y en España en concreto, que yo les podría explicar a qué obedece la globalización, como ha provocado la intensificación de la crisis española. Y entonces hay una nueva respuesta del sistema, una nueva refundación del orden económico internacional. Ya no va a haber G7, lo sigue existiendo, pero el órgano, el embrión del gobierno mundial se llama hoy el G20. Estoy escribiendo un nuevo libro, desarrollo de que se llama Jaque a la Constitución, Derecho Constitucional y Globalización, y estoy estudiando el gobierno interno y externo de la globalización, y acabo de escribir precisamente hace unas semanas unas líneas sobre el G20, un estudio de la representatividad del G20 que se quedarían ustedes impresionados de la representatividad que se ha buscado con el G20. Ese es el embrión del gobierno mundial. Y el G20, para aplicar su gobierno en el mundo, ya no solo se toman en el G20 las principales decisiones económicas, se toman también las principales decisiones políticas. Y en el G20, ¿qué elemento de apoyo tiene? Pues miren ustedes, tiene el Fondo Monetario Internacional, que ahora opera como garante, es el garante en última instancia de que los deudores van a pagar los préstamos. Tiene el Banco Mundial, que opera en ayuda al subdesarrollo. Tiene la Organización Mundial del Comercio, que es la que se ocupa de todo el tráfico comercial, aunque está amenazado porque en diciembre, si Trump, como pretende, no renueva 2 jueces nuevos, va a haber que crear un mecanismo fuera de la OMC para resolver arbitralmente las soluciones al conflicto. Y finalmente el G20 creó el Comité de Finanzas, que reúne a los ministros de Economía y a los gobernadores de bancos centrales de los 20 principales países para adoptar políticas monetarias que eviten que caigan bancos sistémicos, bancos que podrían arrastrarnos a una crisis mundial, y que se dedican a velar porque haya una estabilidad en los cambios de las monedas para garantizar el libre comercio. Y siguen contando con el apoyo tremendo de la OCDE, que luego les podría contar lo que ahora la OCDE está haciendo para lograr que las multinacionales, especialmente las que tanto me preocupan de Silicon Valley y la ideología que hay en Silicon Valley, paguen impuestos que no quieren pagarlos. En los años 90, vuelvo a los años 90, el comercio era multilateral, acuerdos entre muchos países. Se dieron cuenta que no podían avanzar más. No podían avanzar más porque el mundo era muy plural, había poca uniformidad todavía en el mundo para que el comercio de bienes, servicios y mercancías multilateralmente pudiera avanzar más. Y entonces tomaron un atajo, Estados Unidos, que es quien ha guiado todo este proceso siempre. Para eso es el imperio, para eso ejerce su liderazgo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Potenciar las integraciones económicas regionales, para lograr en ámbitos regionales, a escala menor, lo que se pretendía con el multilateralismo. Entonces yo, cuando se trata de una integración económica, hablo de globalización bilateral. Y cuando se trata de multilateral, de todos los países, globalización multilateral. Pues la bilateral sufrió un incremento espectacular, absolutamente espectacular, a partir de los años 90. Las integraciones económicas se multiplicaron por todo el mundo, porque se pretendía, de esa forma, favoreciendo que los países que están más cercanos tienen más uniformidad y es más fácil profundizar en la libre circulación de servicios y mercancías.
¿En qué consiste con estas aclaraciones la teoría general, entrando ya en el libro? Y voy a ver si en 10 minutos puedo sintetizar 10 o 12 minutos más para dejar algo de tiempo a las preguntas. Miren, del primer capítulo, que ya se lo he contado, en que habla un nuevo campo de la ciencia constitucional, se hace la definición de la globalización, bilateralismo, multilateralismo, y ya pasamos a la parte primera del libro. Entonces ahí lo que se hace es desarrollar qué es un acuerdo de libre comercio, que son los que tienen República Dominicana. Todos los acuerdos que tiene República Dominicana son de libre comercio, son zonas de libre comercio. Ahí realmente lo que ocurre es que se establece prácticamente a un plazo determinado que va a haber entre los países que están integrados la libre circulación de mercancías. Últimamente se añaden algunos servicios. El siguiente paso es la unión aduanera. La unión aduanera quiere decir que República Dominicana, si quiere pasar a una unión aduanera, pierde su política comercial. Saben ustedes que la política macroeconómica engloba la monetaria, la comercial y la fiscal, y que la fiscal son ingresos y gastos, ingresos, impuestos y gastos. Bueno, pues la política monetaria queda en manos de la unión aduanera. ¿Qué se va a importar o exportar en bienes y servicios? Queda en manos, sobre todo en mercancías, de la integración llamada unión aduanera. El mercado común. El mercado común que solo se ha perfeccionado en Europa. Eso significa que la mayor parte de la política económica se decide en la integración. Eso significa que va a haber un único ordenamiento jurídico, el del mercado común. Pero no para solo la economía, para todo. Y nos vamos a acercar mucho al mercado único. No un único mercado, pero sí un mercado común. Va a haber un mercado común de todos esos estados. Y luego hay, en el libro estábamos estudiando si había 2 fases más, no les voy a aburrir. Había otra cuarta, la unidad económica y monetaria supraestatal. Eso quiere decir que hay un único mercado, ya no un mercado común, sino un único mercado. Es decir, que hay un principio de unidad económica supraestatal, que hay una unidad de mercado, un único ordenamiento jurídico y una única moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que has perdido la política monetaria, que pasa a la integración, has perdido la política comercial, buena parte de la política macroeconómica, y esa integración además te va a dictar reglas sobre tu política fiscal, sobre tus ingresos y gastos. Eso es un Estado materialmente federal. Formalmente no lo es, porque no tiene a la cabeza de su ordenamiento jurídico una constitución, pero para los positivistas inmaterialmente es una constitución. Esa sería la cuarta y última fase de integración económica. Luego, claro, eso se estudia en 5 capítulos. Eso que les acabo de sintetizar en un minuto tiene más de 150 páginas de desarrollo profundo de esos 4 tipos de integración. Claro, entonces luego llega uno y dice, bueno, esto está muy bien, pero hay que ver las principales integraciones. Nosotros ya conocíamos las europeas, entonces ¿qué hemos hecho? Afrontar el estudio de prácticamente las principales integraciones económicas que hay en el mundo, en América y en Asia. Y entonces hemos estudiado de la primera fase la Comunidad Andina de Naciones, hemos estudiado el NAFTA, que ya incluye un apéndice, porque ya sabíamos que iba a salir adelante el plan de Trump, y entonces ya se reflejan los cambios que hay respecto al nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Se estudia el acuerdo entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana en el libro, exhaustivamente, el acuerdo de Mercosur, el Transpacífico de cooperación económica, la Alianza del Pacífico, que es clave en Iberoamérica, y luego, en la parte asiática, fundamentalmente ASEAN y APEC. Esto de la primera fase. Luego hay la segunda fase, recuerdan que les decía que era cuando Europa firmaba con Mercosur, cuando una integración económica firmaba con otro Estado y que los problemas se multiplicaban el doble. Es decir, esto es la diferencia de la segunda fase, es que si para el derecho constitucional es difícil dar un mortal, la segunda fase es que hay que dar 2 mortales. Si me entienden el símil, se dobla la dificultad exponencialmente. Y ahí, claro, para comprobarlo, estudiamos el CETA, estudiamos la Asociación Económica Integral Regional de Asia, que es clave, y estudiamos, aunque no entró en vigor, el TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Y después viene, bajo la dirección del becario de investigación que tengo, bajo mi dirección, pero con una labor muy meritoria suya, viene un compendio que reúne por países todos los acuerdos de libre comercio que tiene cada país del mundo. Los que tiene ahora y los que se están negociando y van a entrar en vigor. Y luego tiene otra parte, ese compendio, con todas las integraciones económicas del mundo, que son unas 33.
e integraciones económicas en vigor en el mundo y los acuerdos que tienen esas integraciones económicas. Y luego además estudiamos, me han oído hablar de APEC, hay personas jurídicas, aparte de acuerdos de libre comercio, hay personas jurídicas que tienen capacidad de firmar acuerdos de libre comercio. Entonces estudiamos también las personas jurídicas que pueden firmar acuerdos de libre comercio. Los datos de ese compendio no los tiene a día de hoy la Organización Mundial del Comercio. No lo tiene, el libro tiene más que la OMC. Dense una idea de lo que estamos hablando. Posteriormente, en el libro, estamos todavía dentro de la teoría general y como podrán comprobar, el estudio particularizado de cada una de estas integraciones nos da datos para saber las diferencias y confirmar las diferencias entre zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unidad económica y monetaria supraestatal. Incluso hemos podido ver que hay los últimos acuerdos, aunque sean de libre comercio, llevan características de integraciones más avanzadas. O sea, hemos visto que la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo de libre comercio o aglutina países con acuerdos de libre comercio, hemos visto que tienen técnicas de fases de mercado común. Utilizan, por ejemplo, en libertad de circulación de trabajadores o, por ejemplo, en intercambios universitarios al modelo Erasmus, etc. La parte tercera del libro, me han oído ustedes una regla de que en el homenaje a Pellerano nos dimos cuenta que cuando, yo no sé si lo llegué a contar, en el acuerdo de integración económica, creo que me lo salté un poco apresuradamente. Les dije que a medida que se profundizaba en una integración en el primer trabajo, se incrementaba el ataque al principio democrático. Pero no sé si llegué a decir que la segunda regla que extraje de aquel trabajo es que cuando se integran países que tienen el mismo modelo económico, es decir, el mismo tipo de construcción económica, los problemas para el principio democrático son menores. Y cuando se integran países que tienen construcciones económicas distintas, los problemas se agravan muchísimo. Entonces, por tanto, había que estudiar los tipos de construcción económica. Y entonces, en este libro, se estudia por primera vez, porque no he encontrado nada parecido, qué es una construcción económica liberal, qué es una construcción económica marxista y la evolución de las mismas, qué es una construcción económica intervencionista, que por cierto es la que tienen ustedes en República Dominicana, y qué es una construcción económica ordoliberal. La ordoliberal, que es la que tiene Europa, el marco económico de la Unión Europea, que no me gusta llamarlo construcción económica para no legitimar, tiene un ordoliberalismo. Por cierto, ustedes, hablando con Ricardo Rojas el otro día, pude concluir con la conversación con Rojas que ustedes tienen en la política monetaria es ordoliberal, la de República Dominicana. Sería la única política económica ordoliberal que conozco con la de la Unión Europea. Por tanto, estudiamos los tipos de construcción económica, pero no solo eso. El profesor Luis Gordillo, catedrático de Deusto, estudia el marco económico de la Unión Europea. Aparte de un estudio que hay del ordoliberalismo, de la construcción económica ordoliberal, aparte, Gordillo explica su aplicación en la Unión Europea, que no es perfecta. O sea, primero estudiamos el ordoliberalismo como forma de construcción económica perfeccionada y teóricamente, y luego su aplicación en la Unión Europea. Y por mi parte, tengo un capítulo que hablo de la desconstitucionalización de la construcción económica europea. ¿Qué quiere decir eso? Que la construcción económica española está hibernada. La construcción económica española no gobierna la economía española. La economía española se gobierna desde Bruselas, por el marco económico de la Unión Europea. Y ese es un proceso asimétrico, pero yo he estudiado descomponiendo los elementos en ese trabajo. He descompuesto los distintos elementos de la construcción económica y tras descomponer esos elementos he comprobado si cada uno de ellos pertenece a España, la competencia, o a la Unión Europea, concluyendo que en un 80-90% están en manos europeas, por tanto, el marco económico que gobierna, el gobierno de la economía española está en la Unión Europea y no en España. Eso es la parte tercera, voy ya concluyendo muy rápidamente. La parte cuarta analiza el gobierno, una parte, porque yo estoy ahora en el nuevo libro con otra parte, el gobierno de la globalización. ¿Cómo se gobierna hoy en día la globalización? Entonces, hay un gobierno, he tenido que distinguir un gobierno interno y un gobierno externo. ¿Qué es el gobierno interno? Que yo no me di cuenta hasta que estaba avanzada la investigación y ahora en una segunda investigación es en lo que estamos. Bueno, pues muy sencillo. Cuando ustedes han cedido competencias de mercancías, medidas fitosanitarias, imposición de aranceles, eliminación de contingentes,
regulación normativa para garantizar que circulan libremente las mercancías entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Todo eso lo han regulado en un tratado. Eso ha habido una deriva de competencias en favor del Ejecutivo del Gobierno de República Dominicana y una pérdida de competencias del Parlamento, que el Parlamento de República Dominicana estoy seguro que no sabe que ha perdido esas competencias. Y eso es un problema, claro. Hay que establecer mecanismos de control parlamentarios para que el Ejecutivo informe de los pasos que da en ese acuerdo, más los otros que tiene firmados República Dominicana. Todo eso es lo que se llama un problema de gobierno interno de la globalización y que exige estudiar la posición del legislativo, del ejecutivo y del judicial, la posición adecuada constitucionalmente. Y luego, por si fuera poco, están un actor protagonista sobre las que se han dicho muchas barbaridades, que es absolutamente clave, que es los bancos centrales. Bancos centrales que tienen el gobierno de la política monetaria. Y la política monetaria es absolutamente clave para hacer política económica en un país. De hecho, Margaret Thatcher, cuando llegó al Reino Unido, al gobierno, le dijeron, bueno, voy a hacer política macroeconómica. Bueno, ya saben, no tienen la política monetaria, está en manos del Banco de Inglaterra y no tienes tú ahí capacidad de decisión. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo? Yo con la política comercial y con la fiscal voy a hacer política macroeconómica sin monetaria. Y pegó un golpe delante de la mesa. Dice, esto no puede ser. Entonces, para que se den ustedes una idea de la importancia que tiene la política monetaria. Entonces, la política monetaria la ejercen ahora mismo los bancos centrales. La política monetaria es absolutamente clave para la libre circulación de mercancías y servicios. Tiene que haber una estabilidad de las monedas para que no haya dumping. Esta es parte del problema que está teniendo Trump con China, que se comprometió a ser una economía de mercado y no lo es. Ya han pasado ya los 15 años de plazo que se le dio a China para que fuera una economía de mercado. Entonces, la política monetaria es absolutamente clave. Por tanto, en esta parte del libro, ¿qué estudiamos? Los bancos centrales. Pero no se crean que estudiamos los otros bancos centrales. Se estudia el Banco Central de Brasil, se estudia el Banco Central de Canadá, se estudia, por supuesto, por el continente americano, la Reserva Federal, que es especialmente singular. Se estudia en Asia el Banco Central de la India, el Banco Central de Japón, el Banco Central de China, el Banco Central Europeo, el Banco Central italiano, francés, alemán, español y finalizamos con el Banco Internacional de Pagos, o sea, prácticamente en la mayor parte de los bancos centrales. Los tres tipos de bancos centrales que hay en el mundo, los que dependen del gobierno, como es el caso de República Dominicana, los que son independientes, porque tienen un mandato constitucional sobre sus funciones, en el caso de Europa, y los mixtos, como puede ser el de Japón, China, India, que son mixtos entre unos y otros. Entonces, está toda una parte de bancos centrales, que es la parte cuarta. Pero luego ese es el gobierno interno, pero está el gobierno externo de la globalización. Voy acabando ya. ¿Cuál es el gobierno externo de la globalización? Lo acabo de decir, estaba escribiendo antes de venir aquí hace 20 días unas páginas sobre eso. A la cabeza, el G20 y el G7, porque el G7 no ha desaparecido, pero donde se toman las decisiones es el G20. Cuando toma una decisión el G20, ¿quién lo va a desarrollar? Pues miren ustedes, todavía la OCDE. En estos momentos, en Ankara, el G20 decidió que ya está bien que las tecnológicas de Silicon Valley y las grandes multinacionales no paguen impuestos, que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado. Cosa que han reafirmado en la cumbre de Tokio y que han confirmado el G20 de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales que se ha celebrado hace 10 o 12 días. Y que han decidido que la OCDE estudie los mecanismos a través de los que las multinacionales tienen que pagar impuestos. Y han llegado a 3 posibles soluciones. Y han abierto un periodo de alegaciones. No me consta que ningún partido político español tenga ni idea de qué es eso. No sé si el gobierno español ha hecho alegaciones, tampoco la Unión Europea. Sí sé que el Banco de Santander, la multinacional Banco de Santander española, ha presentado alegaciones, le ha dicho a la OCDE que quiere el primer tipo y que quiere que de verdad haya igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Que no está dispuesto el Banco de Santander a competir en un mundo en que hay jugadores que juegan con las cartas marcadas y con ventaja. Dígase Facebook, dígase la información confidencial que tiene, dígase la gran amenaza que viene, que es su moneda libra, que ya ha dado lugar a que el Congreso de Estados Unidos ha dicho que el libra es como darle una caja de cerillas a un bebé, o que el premio Nobel Stiglitz haya criticado con dureza el ataque a la soberanía monetaria y lo que representa el libra. Parece ser
que han encajado el golpe, o que la senadora Elizabeth Warren, candidata a la presidencia demócrata de Estados Unidos, diga que hay que dividir, como se hizo con la Standard Oil a principios del siglo XX, las grandes tecnológicas de Silicon Valley, y que trocearlas para garantizar la libre competencia y la igualdad en el ejercicio de la actividad económica. Por tanto, hay que estudiar el gobierno externo, G20, G7, OCDE, y 4 patas. Organización Mundial del Comercio, para velar por la libre circulación de mercancías y servicios, a lo que si ya se añade pronto capitales, pronto trabajadores especializados, es decir, que lo que se pretende en el fondo es llegar a un mundo en que haya libertad de circulación de capitales, mercancías, servicios, capitales y mano de obra. Eso es realmente lo que se pretende. Y a ese servicio está la Organización Mundial del Comercio, si Trump no se la lleva por delante, que lo dudo. Además, está, como he dicho, el Fondo Monetario Internacional, que es la garantía en último extremo de que los deudores van a pagar sus deudas, es una garantía del tráfico comercial. El Banco Mundial, que se encarga de la única labor solidaria que hay en el mundo, préstamos a países subdesarrollados. Y la cuarta pata que faltaba era el Comité de Finanzas, que lo creó el G20. Lo creó el G20, reunido en Londres en 2009, creó el Comité de Finanzas, que reúne a los ministros de Finanzas y Economías y gobernadores de bancos centrales, que son los que acaban de decir que hay que estar encima del pago de impuestos de las multinacionales. Eso sería el gobierno externo. Entonces, la parte quinta, ya de verdad que en 2 minutos se ha acabado, la parte quinta, complicado, son 1.700 páginas, darles a ustedes una idea, sintetizar en 50 minutos 1.700 páginas no es ninguna broma, manteniendo un cierto rigor. En la quinta parte, como ya les adelantaba, ya tenemos toda esa teoría general, que era básica, y entonces ahora sí estamos en condiciones de afrontar el ataque al principio democrático, al Estado social, a los derechos de los trabajadores, a los impuestos, especialmente a los directos, y al medio ambiente, que es lo que hace esa parte del libro. Cerramos con un corolario. Estamos en la Unión Europea. Entonces, lógicamente, hubo una mesa en que estaba Matías Kuhn, catedrático de la Universidad de Nueva York y de Berlín, la moderaba mi maestro, Juan José Lozábal Echavarría, estaba Diego López Garrido y estaba yo. Entonces, los 4 mantuvimos ahí una mesa redonda de 2 horas en el plenario del Congreso, debatiendo sobre si, en este contexto, con esta teoría general, apuntados estos problemas, ¿puede la Unión Europea afrontarlos como es, mediante una reforma de sus instituciones, o requiere transformarse en un Estado federal, que es lo que yo pienso, que necesita imperiosamente transformarse en un Estado federal? Eso es lo que debatimos en esa mesa, y las conclusiones, las intervenciones de cada uno y el debate está reflejado en el libro. Y luego, además, había el profesor Antonio López Castillo, que es buen colaborador mío, había tenido un problema de salud, no había podido asistir a la mesa, y mandó sobre esas preguntas sus impresiones en 17 o 18 páginas que se incluyen, más un trabajo de Matías Kuhn que explica el origen de la crisis europea del 2008 y cómo se debía de haber combatido y cómo se convirtió erróneamente. Finalmente, el libro lleva un índice de voces, de tal forma que si a usted le importa cualquier tema en materia económica, de todo lo que hemos hablado, y de muchos términos, más de 100 términos, le indica a usted todas las páginas en que un índice de voces completo, que le sirve a cualquiera sin grandes conocimientos para poder leer lo que quiera. Pero yo creo que es un trabajo importante, tiene continuidad, y ahora estoy trabajando en otro libro que se está centrando en el gobierno de la globalización, que es una parte que no se había visto. Voy a desarrollar algunos aspectos de una visión más personal, pero eso me imagino que quedará para otro día. Perdón porque me he extendido, yo creo que 10 minutos más de lo que quería. Muchas gracias y quedo a su disposición.